Escrito de Frank D. Cotter, La gran hambruna en la China de Mao. Historia de la catástrofe más devastadora de China, 1958 a 1962. Sexta parte. Maneras de morir. 36. El canibalismo. Antes de la hambruna, el mundo rural era tumultuoso. El sonsonete de los buhoneros se oía por todas partes. Los había que empleaban una especie de sonajas para pregonar sus mercaderías. El estrépito de los gongs, platillos y petardos había acompañado desde siempre los acontecimientos populares, fueran bodas o entierros. Se oían eslóganes y música revolucionaria a todo volumen por los altavoces sujetos a los árboles de las esquinas y plazas. Los camiones y autobuses dejaban a su paso nubes de polvo amarillento y hacían sonar incesantemente sus bocinas. Las bulliciosas conversaciones que tenían lugar en los campos eran tan ruidosas que un forastero habría podido tomarlas por riñas. Pero al cabo de unos años de hambruna, un silencio fantasmagórico y antinatural se adueñó del campo. Los pocos cerdos sin confiscar habían muerto de hambre y enfermedades. Hacía tiempo que se habían sacrificado a los pollos y los patos. No quedaban pájaros en los árboles, los propios árboles no tenían hojas ni corteza, y sus esqueletos desnudos se alzaban contra un cielo vacío. A menudo el hambre era atroz. En este mundo al que se le había arrebatado todo medio de sustento, incluso la corteza de árbol y el fango, los cadáveres solían terminar en fosas poco profundas o simplemente al borde del camino. Unas pocas personas comían carne humana. Primero fue en Yunnan, donde la hambruna había comenzado en verano de 1958. Al principio se desenterraban los cadáveres de los reses que habían muerto de enfermedad, pero a medida que la hambruna empeoraba, algunas personas empezaron a exhumar, hervir y devorar cadáveres humanos. Esta práctica no tardó en extenderse por todas las regiones donde el hambre había causado estragos, incluso en una provincia relativamente próspera como Guangdong. Así, por ejemplo, en Tanbin, Luoding, una comuna donde uno de cada 20 aldeanos murió en 1960, varios niños fueron devorados. En los archivos apenas si se encuentra algo más que referencias indirectas al canibalismo, pero algunos informes policiales sí son muy detallados. En una pequeña aldea del distrito de Shili, Gansu, los aldeanos olieron carne hervida en la cabaña de un vecino. Lo denunciaron al secretario de la aldea, que sospechó del robo de una oveja e inspeccionó la vivienda. Descubrió carne almacenada en tinajas, así como una horquilla para el cabello, adornos varios y un pañuelo enterrados en un hoyo. Se supo enseguida que todos estos objetos pertenecían a una muchacha de la aldea que había desaparecido pocos días antes. El hombre no solo confesó el asesinato, sino que reconoció haber desenterrado en 2 ocasiones los cadáveres de niños pequeños para devorarlos. Como la aldea había tomado medidas para evitar la profanación de las tumbas, había recurrido al asesinato. La carne humana, como todo lo demás, llegaba al mercado negro. Un granjero que dio un par de zapatos a cambio de 1 kilo de carne en la estación de ferrocarriles de Shangye descubrió una nariz y varias orejas humanas en el paquete. Se decidió a informar de su descubrimiento al Departamento de Seguridad Pública. A veces, para evitar la detención, la carne humana que circulaba por el mercado negro se mezclaba con carne de perro. No obstante, se hicieron pocos informes sistemáticos. En un régimen en el que la simple mención de la hambruna podía meter en problemas a un cuadro del partido, los casos de canibalismo se ocultaban cada vez que aparecían. Zhang Zhongliang, máximo dirigente de la provincia de Gansu, fue informado personalmente de una serie de casos en Tongwei, Yumen, Wushan, Yangning y Wudu.
pero menospreció de entrada todas las pruebas y culpó a elementos perniciosos. Xu Tong, máximo dirigente de Shandong, también destruyó las pruebas que apuntaban a la existencia del canibalismo porque temía que las malas noticias afectaran a su reputación. Wang Linchi, máximo dirigente del distrito de Qishui, uno de los escenarios del horror de los que hablamos en el capítulo precedente, reprendió a las fuerzas de seguridad locales por haber arrestado a aldeanos culpables de canibalismo. La prohibición de mencionar este asunto llegó al extremo de que un informe distribuido entre los dirigentes del partido culpaba a saboteadores que habían exhumado cuerpos humanos y habían fingido comérselos para dar publicidad a la hambruna. Han quedado unos pocos documentos que nos proporcionan bastante información. Una unidad municipal de Linxia, ciudad al sur de Lanzhou, elaboró uno de ellos en marzo de 1961. Linxia era una ciudad donde el Islam tenía una fuerte presencia. La mayoría de su población pertenecía a la etnia Hui, y era la capital de una región habitada por una docena de minorías étnicas entre las que se contaban tibetanos, Salar, Bao'an y Dongxiang. La región había sufrido por culpa de la colectivización masiva del Gran Salto Adelante, que se había llevado a cabo sin ningún tipo de consideración por los hábitos y las costumbres de las minorías. Una investigación que se realizó en la región inmediatamente después de la hambruna reveló que 54.000 personas habían muerto en tan solo 2 años. El informe enumeraba unas 50 casos de canibalismo, descubiertos en la ciudad, no en la región entera, sistemáticamente ordenados en el tipo de lista que tanto gustaba a los planificadores y que reducía el horror a una serie de datos y cifras. Transcribimos la información sobre 4 de los casos. Fecha: 25 de febrero de 1960. Lugar: comuna de Hongtai, municipio de Yaohejia. Nombre del culpable: Yang Shongsheng. Condición social: granjero pobre. Número de personas implicadas: 1. Nombre de la víctima: Yan Ershun. Relación con el culpable: hermano menor. Número de personas implicadas: 1. Modo de realización del crimen: asesinato e ingestión del cadáver. Motivo: falta de sustento. Fecha: en blanco. Lugar: en blanco. Nombre del culpable: Ma Manai. Condición social: granjero pobre. Número de personas implicadas: familia entera de 4 personas. Nombre de la víctima: en blanco. Relación con el culpable: en blanco. Número de personas implicadas: 13. Modo de realización del crimen: exhumación e ingestión de cadáveres. Motivo: falta de sustento. Fecha: 9 de enero de 1960. Lugar: comuna de Maiji, municipio de Changsha. Nombre del culpable: Kang Gamai. Condición social: granjero pobre. Número de personas implicadas: 1. Nombre de la víctima: Maha Maiji. Relación con el culpable: vecinos de la misma aldea. Número de personas implicadas: 1. Modo de realización del crimen: víctima troceada hasta morir, guisada y devorada. Motivo: falta de sustento. Fecha: marzo de 1960. Lugar: comuna de Hongtai, puerta de Xiaogou. Nombre del culpable: Xu Xuanxi. Condición social: granjero pobre. Número de personas implicadas: 2. Nombre de la víctima: en blanco. Relación con el culpable: marido e hijo mayor. Número de personas implicadas: 2. Modo de realización del crimen: exhumación e ingestión de cadáveres. Motivo: falta de sustento. La mayoría de los culpables que aparecieron en la lista cometieron necrofagia,
O bien se comieron a los que habían fallecido, o bien exhumaron y devoraron los cadáveres después del sepelio. Las 66 víctimas se pueden dividir en 3 categorías distintas: asesinadas y devoradas, 12, devoradas después de morir, 16, y exhumadas y devoradas, 48. Aproximadamente la mitad de los asesinados vivían en la misma aldea que los asesinos, y la otra mitad eran forasteros de paso. Tan solo uno de los asesinatos tuvo lugar dentro de la familia. Linxia no era un caso excepcional. A principios de 1961 se envió a un equipo de inspectores a investigar la comuna de Qiaotou, en el distrito de Xishu, Sichuan, y sus miembros se sorprendieron de la extensión del canibalismo. En vez de tomar nota de unos pocos casos para dejar constancia de la práctica, como habría sido habitual, llevaron a cabo el esfuerzo de investigar a fondo una brigada con la ayuda del Departamento de Seguridad Pública local. La lista que confeccionaron nos informa sobre 16 víctimas y 18 crímenes. Según parece, el primer caso de necrofagia fue el de Luo Wenxiu, una mujer de 70 años que exhumó los cadáveres de 2 niños pequeños y los cocinó para comérselos ella misma. En ciertos casos, tan solo se devoraban algunas de las partes de un cadáver. Así, por ejemplo, a Man Shemin le extrajeron el corazón. Estas conductas tal vez se debieran a que la mayoría de los cadáveres ya se hallaban en un estado avanzado de putrefacción. Algunas personas sazonaban la carne con pimiento picante. La lengua rusa distingue entre liudetstvo, literalmente comerse a gente, y trupetstvo, comerse cadáveres. Se trata de una distinción muy útil, que introduce un matiz muy necesario en un tema elevado a tabú, no solo por el partido, sino también por sus enemigos, deseosos de presentar el canibalismo como una metáfora del propio sistema. Y como los aldeanos mismos contaban una y otra vez historias sobre ladrones de cadáveres, caníbales de ojos rojos y familias que intercambiaban sus niños con otras familias para comérselos. Todo este asunto alcanzó tales cotas de sensacionalismo que provocó un amplio escepticismo. Pero, como demuestran los casos de Linxia y Qiaotou, los caníbales que de verdad mataban para comer eran muy pocos. La mayoría de ellos eran carroñeros que devoraban cadáveres como una de sus varias técnicas de supervivencia. ¿Cómo tomaron la decisión de comer carne humana? Probablemente cada persona siguió un camino distinto, pero todos ellos, desesperados supervivientes, debieron de presenciar muchos de los horrores que se infligían a los seres humanos vivos, que iban desde la amputación de miembros hasta la muerte por enterramiento en vida. En medio de aquella violencia promovida por el Estado, la necrofagia no debió de ser la más común ni la más generalizada de las maneras de degradar al ser humano.